los invitados. Es el trademark de este programa. Yo siempre he dicho que estas pausas a veces son más interesantes. No, definitivo. Si tú quieres hacer un programa que se llame Fuera del Aire. Exacto. Sí, es mejor. Este que les habla el licenciado Eddie López, me acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela, también la amiga Así es. Carla Cristina. Estamos dialogando con la Procuradora de la Mujer, la licenciada Lercy Boria, de todos los asuntos que ha estado llevando a cabo la oficina y que a veces pasan desapercibidos porque no se ve, ¿verdad? Uno ve las cosas malas que ocurren, pero no necesariamente lo que se trata de atajar. Y antes de las próximas preguntas que tengo, le pregunto, licenciada, con el movimiento de estadísticas que ha habido y con los diferentes, ¿verdad? Que se está mirando un poco más, se estaba llevando la cuenta de cuántas mujeres habían matado y todo lo demás, el enfoque de la oficina al parecer cambió, ¿no? ¿Qué se está haciendo diferente a raíz de eso? Sabemos que se reunió con los directores de noticias de los principales periódicos, de los canales de televisión y demás, pero ¿cuál, si alguno, es el enfoque distinto de lo que había antes a lo que hay ahora, una vez se descubrió que había un problema de violencia de género y se dan las manifestaciones que se han dado, ¿verdad? Que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, nosotros en primer lugar lo que estamos haciendo es allegando recursos, allegando dinero, fondos federales en específico. Tengo una persona que me trabaja directamente con eso porque debe haber una inclusión de los albergues y de las organizaciones. Muchas veces que nos son ven, privados, son entes privados. Sí, son sin fines de lucro y siempre nos ven como antagónicos y estamos en el mismo fin. Estamos trabajando lo mismo, estamos salvando vidas. No hay una mujer que vaya a un albergue que haya sido asesinada. Así que nosotros traemos esto como nuevo. Nunca se habían reunido o no se habían sentado en la mesa de trabajo de la oficina de la Procuraduría las directoras de los albergues, la red de albergues, las organizaciones, los especialistas, porque aquí lo que queremos no es antagonizar, es erradicar la violencia, exacto. Es integrar, es inclusión. Pero toda inclusión requiere un plan trabajado, un plan concertado. No podemos seguir trabajando a raíz de la noticia, apagando fuegos como todo el mundo conoce. Así que nosotros tenemos un plan elaborado. Están incluidas desde el día 1 las organizaciones y los albergues. Asimismo, están incluidas para llegar fondos para los albergues. Quiero empoderar, siempre se habla de empoderar a la mujer, quiero empoderar a los albergues, empoderar a las organizaciones. Cuando una víctima, una dama, tiene miedo de salir porque va a ir a un lugar de residencia que no necesariamente es su hogar y no quieren ir a un albergue, A una cama extraña, todo el mundo me dice, no, compartir con otras personas que las condiciones entenderán que no son las más idóneas y prefieren estar en un patrón de conducta violenta porque es lo suyo y se respeta y se reconoce. Todo el mundo quiere estar en su hogar con sus niños, sus vecinos. Una vez te vas, la familia se entera y entonces tienes y te revictimizan, claro. Porque la realidad es que todo el mundo opina de la decisión que tú solamente debes tomar. A veces si el niño es mayor, también opina y la carga es más fuerte para la madre. Así que nosotros queremos, en cuanto a llegar recursos, sabemos que hay un problema económico a nivel mundial, pues nosotros estamos dirigidos a fondos federales, no necesariamente los que siempre se han tocado y los que reciben y son subvencionados por el Departamento de Justicia y por la Procuraduría. Así que queremos enfatizar en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios no solamente de víctima madre, sino víctima secundaria, que es el niño. Hay psicología para la madre, pero para el niño no puede ser un centro de cuidado, tiene que ser trabajado porque ese niño también fue un observador de la violencia y es un propenso agresor o propensa víctima, y eso es lo que estamos trabajando. Lo que trabajamos durante estos 6 meses, pues, ¿qué tenemos como logro en cuanto a la oficina de la Procuraduría? Se abrió una sala de violencia doméstica en el Tribunal de Ponce, que estábamos solicitándola y todas las organizaciones nos decían, quiero que se abra porque la legislación así lo requiere, aunque no hay fondos, que se identifiquen los fondos para que se abra la sala de violencia doméstica. Así que tengo que reconocer a la administración de tribunales que inmediatamente la oficina de la Procuraduría lo solicitó, se abrió la sala de violencia doméstica especializada. Es bien importante estas salas en los distintos tribunales porque no un tribunal regular va a tratar a una víctima, a los niños y todo el ente que está afectado por esa
por ese patrón de violencia y ellos están especializados. No cualquier tribunal trabaja como tiene que trabajar, porque la palabra lo dice, es especializado en violencia doméstica. También nos solicitaron ayuda en cuanto a la apertura de un albergue. Había unos fondos federales identificados, entiendo que eran 250,000, $500,000, donde había una burocracia, y esta servidora entró a trabajar con distintos entes gubernamentales para que se aprobara el local, y hay un albergue ahora para Ponce, que habían 15 pueblos impactados. Era tan y tan crítico que a veces había algún caso de violencia doméstica en el fin de semana y no teníamos a nadie para movilizar a esa víctima a los albergues que se encontraban fuera de esos 15 pueblos. Así que es también un proyecto de prevención, y en la medida en que haya prevención se reduce prospectivamente pues el aspecto de la violencia. Así también abrimos la Academia de Intercesoras Legales, también unas trabajadoras sociales especializadas. No cualquiera puede trabajar con víctimas, tienen que estar Nada de eso se estaba haciendo antes. Eso no se estaba haciendo. Abrimos la Academia de Intercesoras Legales, nos reunimos todos los sábados. Esta servidora también está tomando los cursos. Soy abogada, pero no soy intercesora, y la especialidad de la intercesora es ese acompañamiento sin juzgar, sin discriminar, sin revictimizar a esta dama o este caballero que sufra violencia, y nosotros estamos en ese acompañamiento, y si la persona decide retirarse, nosotros no la vamos a señalar. Cuando esté decidida, nosotros vamos a seguir con el acompañamiento. Un sinnúmero de trabajo que estamos realizando con las organizaciones, impactando comunidades. Eso lo hacemos de manera privada porque son víctimas, hay niños, la confidencialidad es nuestro corazón, hay mucha legislación, pero nuestro norte siempre es la confidencialidad de esa víctima, que cuando decida salir tenga los recursos de la oficina para hacerlo. Licenciada, ya entrando en lo particular y para ir en orden cronológico, una de las decisiones más contundentes, bastante recientes de la oficina, fue que por ley se dispone que los alcaldes y me parece que también las legislaturas municipales deben participar en unos cursos que da la oficina. Sí. Y varios de ellos no fueron y se emitieron unas multas. Sí. Y esa multa se levantó después y no, ¿verdad? La oficina determinó no proseguir con ella. ¿Qué pasó ahí? Nosotros, ¿para qué fecha fue eso? Bueno, esto habrá sido, que sea 2 o 3 meses más o menos. Tan pronto fue que usted entró en funciones, usted hizo por decirlo así, un inventario de todas las agencias, y hubo unas notificaciones en masa a muchos municipios, que es lo que plantea, sí. Pero fue hace menos de un año. Sí, no, fue... Por eso, ¿no? Porque como hay distintas fiscalizaciones, en cuanto a la fiscalización, como todo proceso, y eso es lo que quizás yo no esté de acuerdo, porque yo vengo de DACO, donde cuando se corrige se utiliza como atenuante. Aquí, a diferencia, la oficina de la Procuraduría, si se corrige no hay multa, es la diferencia. Si se hace dentro del término. Lo que pasa es que tampoco se informó, y se lo digo porque aquí celebramos muchísimo el que si no hay cumplimiento tiene que haber una consecuencia. Claro. Y X tiempo después no se dijo si habían cumplido o no, simplemente el informe fue que se levantó la multa. De algunos, por eso soy bien específica en qué protocolo, qué fue, porque yo estoy haciendo muchísimas fiscalizaciones y qué cumplimiento. Yo he hecho fiscalización de salas de lactancia, yo he hecho fiscalización del plan de acción afirmativa. El plan de acción afirmativa sí había un sinnúmero de municipios y de agencias que no cumplían. Yo no concedí prórroga a ninguno porque desde el día 1, y todo el que me conoce hace 11 años en el servicio público, yo no concedo prórroga, y mucho menos cuando no tenemos recursos humanos que no podemos sobrefiscalizar, y mucho menos con legislación que se aprobó en el 1999. Así que tenían que leerla, tenían que aplicarla, y en estos momentos si no se aplicó, no se aplicó. Pero siempre hay que continuar con un debido proceso. Eso lo trabaja la división legal. Por eso es que no identifico, no lo puedo decir de manera general, sino caso a caso. Se hizo una tabla tanto de municipios como de agencias, y se le solicitó el plan de acción afirmativa, la entrega del plan de acción afirmativa, que es una multa.
Si la parte probó que cumplió con la entrega, no hay multa. No le voy a decir cuántas llamadas se reciben a nivel de la oficina, ni cuántas reconsideraciones y el tono de las reconsideraciones en cuanto a la multa. Si no cumplió, no cumplió, punto y se acabó. Si cumplió, pues entonces se levanta la multa, porque recuerden, yo no tuve un proceso de transición y hay unos documentos que no necesariamente yo los tengo en mi poder. Así que si la persona cumple y me evidencia, le evidencia al oficial examinador que cumplió, pues cumplió. Si ¿Eso cumple, se publica en algún sitio para saber, ¿verdad? Cuando se hace la multa versus el cumplimiento? Nosotros estamos trabajando dentro, y es lo que le he propuesto a la oficina que quiero que se haga, una base de datos de la oficina de la Procuraduría, tanto de fiscalización, tanto de cumplimiento, porque toda fiscalización al final del día lo que quieren es cumplimiento, corrección. Pero ciertamente yo no tengo una tabla actualizada. Yo tengo lo que comencé hace 6 meses, que sí se la puedo proveer siempre y cuando no haya información de ninguna víctima y sea un asunto de fiscalización general, pues sí, yo siempre le puedo proveer esa información. Eso está para el estudio de todo el mundo. Pero sí, ciertamente, si se levanta una multa es porque se probó que hubo una entrega en el término convenido. Si no hubo la entrega, créame que yo no concedo prórroga independientemente de las razones que presente, porque son legislaciones aprobadas desde 1999. Licenciada Alexis Boria, le pregunto, hemos visto que usted creó una iniciativa de reunirse con los jefes de distintos canales de televisión, sí, para propósitos de una campaña publicitaria de orientación. Me parece genuinamente y muy bien hecho, pero le pregunto, ¿cómo eso contrasta con el anuncio que se puede hacer versus una novela turca donde el individuo le cae encima a la mujer y eso lo ve todo el mundo entre un horario de 1:30 de la tarde a 5 de la tarde? Y ni hablar de las novelas mexicanas ni de las... O sea, yo traigo esto porque sí, noto que la cultura... La cultura de nosotros, en términos de lo que es visual, televisión, radio y otras cosas más, muchas veces se ilustra este tipo de situación, en mi opinión, estoy hablando por mí, se adopta por la persona porque no entiende que eso es realidad. Y que no es la consecuencia de la novela. Obviamente, o sea, y eso pues me gustaría que lo abordaran, porque yo entiendo que la iniciativa es muy genuina, es muy buena, pero a su vez hay que, no sé, darle ese ingrediente de decir, mira, esto que tú ves en las novelas es ficción, eso no es cierto, o sea, no puedes aceptarlo como algo bueno, porque yo no lo digo nada más que porque el hombre ve la novela y se vuelve violento, no, eso no es lo que estoy diciendo, es el patrón de permitir que siga ocurriendo, que es lo que se ilustra en esas novelas. Sí, parte de nuestra reunión que tuve con los canales, de manera inmediata yo le solicité a los canales y a todo el que me solicita reunión que me pueda ayudar en cuanto a la promoción del número de teléfono, que es lo que me reduce la incidencia de violencia en todas sus manifestaciones. Lo primero que les solicité a ellos fue una campaña televisada, porque hay muchas personas que no están en redes sociales, así que esta persona que esté en su residencia viendo alguna novela puede también ver el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría y tiene de primera mano un número que está constantemente viéndolo, como el 911. A mí me encantaría que mi número fuera como un 911, pero es algo que estoy trabajando también, pero que viera esa constante. Sin embargo, o sea, que estás viendo en la novela el protagonista cayéndole encima a la mujer. Yo espero que no me la hagan durante la novela. Esto le pasa a usted. No, pero es que es la verdad, o sea, decir, esto es fantasía, no es realidad. Por lo menos tienes un... Pero la realidad es, yo le solicité que en los espacios que tengan el número de teléfono de la oficina lo promovieran, y máxime en la época navideña. La época navideña, lamentablemente, las estadísticas dicen que hay más incidencia de todo tipo de violencia. Se deprimen, el alcohol, el uso de alcohol, la depresión, mi mamá le pegaba a mi papá y todo eso. Todas esas cosas aumenta la violencia. De manera inmediata se les solicitó eso y los canales lo acogieron. También le dijimos que la segunda etapa es evaluar
lo que me estás planteando. Contenido. El contenido de la programación, a qué hora la programación y quiénes son los receptores, la audiencia de esa programación. Nosotros estamos en total desacuerdo con ese tipo de contenido, también con programas locales donde se ridiculiza a la mujer, se explota todo aspecto que tenga que ver con la mujer, y nosotros también le hicimos ese llamado. Así que esta fue la primera etapa, fue bien recibida, nos ayudaron y nos siguen ayudando en cuanto a la promoción del número, pero no significa que no fiscalicemos ni cuestionemos el contenido que se le presenta a la ciudadanía. Licenciada, ya nos queda poquito tiempo y no podemos dejar por fuera el asunto de la compañía de turismo, que ocurre casi usted llegando. Su predecesora tuvo un incidente que ver, que se ganó un referido a la Oficina de Ética Gubernamental de su parte por una alegada mal manejo del asunto, y parecería que de sus expresiones, y aquí lo reseñamos, había habido un mal manejo, lo cual maculó la prueba desde un inicio, y eso tiene un resultado down the line que parecería haber envenenado quizás el fruto de esa investigación, lo que produjo que se levantara la sanción o la imposición sobre la compañía de turismo y quizás sobre el exdirector. Mucho se ha hablado, hay gente que lo ve como que se le tiró una toalla a alguien en el gobierno. ¿Qué información nos puede ofrecer? Yo voy a hablar de lo que se ha informado que no es cierto, porque hay veces que la información que se lleva se puede tergiversar, y yo pues en cuanto a opiniones no tengo ningún. Se hizo mal la investigación, para empezar por ahí. Para empezar, la investigación se hizo mal, pero aunque se haya hecho mal, no fue lo que dio base al resultado, y me explico. Y el asunto de la licenciada Carmen Lebrón no es un referido, es una investigación que se le presenta ante mi llegada, donde no había transición, donde no había un expediente, todo el mundo tenía el informe de turismo menos la procuradora. Ni hubo voluntad tampoco para esa transición. No, ninguna. Expresiones suyas. No. Y yo no me gusta entrar en eso porque no es mi norte, pero ciertamente se tiene que hablar con la verdad. Yo ante una falta de expediente y recopilación de información y solicitudes de distintos entes donde se le hizo referido, Departamento de Justicia y Departamento de Ética, que estaban investigando el caso de turismo, pues yo tuve que crear un expediente. Yo investigué a todos los empleados de la oficina porque yo quería conocer qué documento yo cuento, porque ya era mi responsabilidad como procuradora, y a partir del día que yo pisé la oficina de la Procuraduría, yo me responsabilizo por todo lo que sucede en la oficina. Así que no fue una investigación a la licenciada Carmen Lebrón, sino unas incongruencias que se dan a base de unos asuntos que ni tan siquiera tenían que ver con el caso de turismo. Y lo digo bien general porque no quiero concentrarme en cuanto a eso. Parecería que Justicia dio por terminada la pesquisa. En el caso de ustedes, aún levantando la sanción, entiendo que todavía no se ha terminado el asunto y pudiera reinvestigarse. Mire lo que sucede, y voy a ser lo más sencilla posible en cuanto a los poderes de la Oficina de la Procuraduría. Aunque su legislación es bien general, la Oficina de la Procuraduría no entra en los hechos constitutivos de hostigamiento sexual. Por eso es que se hace un referido a Justicia y por eso se hace un referido a Ética para evaluar el comportamiento del patrono, si hay algún hostigamiento. Así que la Oficina de la Procuraduría solamente evalúa si el protocolo de hostigamiento sexual que le requiero a todas las agencias se cumplió ante un alegado caso de hostigamiento. ¿Qué hace un protocolo de hostigamiento sexual laboral? ¿Qué es lo máximo que hace? Lo máximo que hace es, mientras se da la investigación, si las víctimas están en el lugar de empleo, buscar su seguridad. Pues si el patrono que se alega que es hostigador está en el lugar de trabajo, se le puede suspender de empleo y sueldo, se le puede remover a otra regional. Si la víctima dice no quiero estar aquí, que él me supervise, quisiera estar en otra oficina regional, depende de la agencia que sea, pues eso es lo que hace un protocolo. El protocolo, la multa que yo voy a imponer, que no es multa, es intención de multa, como los avisos de infracción, que si nadie me lo reconsidera,
yo multo, viene final y firme. Si me lo reconsideran, entra un proceso de vista ¿Fue administrativa. apresurado o fue desacertada esa imposición de sanción o aviso de imposición? Lo que de sucede sanción? es, no voy a hablar si fue acertada o desacertada, es blanco y negro. Yo evalúo como Procuraduría el cumplimiento de un protocolo de hostigamiento sexual laboral. El protocolo de hostigamiento sexual laboral de turismo requería, ese es el Estado de Derecho en ese momento de los hechos que yo no estaba, el Estado de Derecho es que requería una querella verbal o escrita. Eso es lo que hay. Ante la compañía de turismo. Ante la compañía de Departamento de turismo. Recursos Humanos Debo interpretar que eso no estaba ahí entonces. Eso no fue lo que ocurrió. Nunca hubo, porque nosotros enviamos un requerimiento, nunca hubo la querella verbal o escrita. ¿Por qué las víctimas llegan a la oficina de la Procuraduría? Porque fueron a otro lado. Porque fueron citadas por la Procuraduría. Y es lo que me sucede todos los días con las víctimas. Las víctimas no necesariamente quieren querellarse. Y yo tengo que esperar a que ellas se quieran querellar, porque yo no puedo llevar un caso si ella no quiere salir. Y en este caso... ¿La ley habilitadora no les da eso, como pasa quizás en los casos de violencia doméstica por la fiscalía, No. que lo pueden llevar aun cuando la víctima no tenga Y interés? el caso, si la víctima no va, ¿qué sucede? Se cae en muchas ocasiones. Pues no tiene prueba. Porque no tiene prueba que No, confrontar. y- Pero en este caso, lo importante es que no quiero que se le lleve un mal mensaje a la víctima. En este caso, el protocolo lo que hace, lo máximo que hace es suspender al patrono o a la persona hostigadora y que la víctima no esté en el lugar de empleo por su seguridad. La víctima no estaba en turismo, la víctima estaba en otro estaba empleo. establecido. Así que, y el gobernador, antes de la investigación, lo votó. Así que en cuanto al protocolo, si se cumplió o no se cumplió, no importa, porque se implementó. La causa última del protocolo se hizo el máximo. Las víctimas no estaban y el patrono no estaba. Así que el aspecto de seguridad que se realiza, que yo requiero para el protocolo, no se tenía que implementar. Ahora vamos al asunto de si se cumplió o no se cumplió. Pues en aspectos procesales, cuando un protocolo te está diciendo que el protocolo, las guías la establece la Procuraduría. ¿Qué debió haber hecho la Procuraduría? Ante la cita de las víctimas en la oficina, decirle, tu protocolo de turismo requiere que tú te querelles. Tienes que querellarte verbal o escrita en tu Porque oficina si no, las de ruedas no se turismo podían mover. para poder activar. Así que ante una oficial examinadora, que tengo que aclarar, la oficial examinadora es falso que yo la contrate. Todos los oficiales examinadores están antes de mi llegada y ahí permanecen en su lugar de trabajo y siguen los mismos casos. Así que la oficial examinadora, donde yo le presenté, porque nosotros nos opusimos, tienen que leer el expediente, nos oponíamos a turismo y queríamos mantener esa multa, pero ante una oficial examinadora donde se determina que el protocolo dice esto y no se cumplió con esto, yo como procuradora, ante cumplimiento, no puedo decir múltalos, porque hubo un cumplimiento. Y también en casos civiles, y con esto añado un poco, el propio Equal Employment Opportunity Commission, cuando uno presenta este tipo de charge o cargo, te exige ellos investigar directamente, en este caso a la compañía de turismo o a la corporación pública que sea, por conducto de recursos humanos. Así que hay que ver aquí quién fue el que... Aquí fallaron varias personas procesalmente. Y desde el principio, pues el principio, o sea, Sí. ahí está maculado. Licenciada, se nos acaba el tiempo. Agradecido por su comparecencia, Gracias. convocada para una futura ocasión. Claro que Nos estaremos sí. comunicando. Así Gracias. que gracias, Kiko, gracias, Carla. Gracias, Eddie. Amigos, nos escucharemos nuevamente Gracias, mañana. Dios mediante. Lo próximo, el compañero Normando Valentín.